Era el día de la boda de mi hija, y mientras todos resplandecían de alegría, yo permanecía en silencio cerca del fondo de la sala, escondida detrás de un alto arreglo de lirios y rosas. No me colocaron allí por accidente. «Ponla detrás de las flores», oí susurrar a alguien. No sale muy bien en las fotos. Nadie me miró 2 veces. Mi hija apenas me miró a los ojos y, cuando lo hizo, solo dijo: «Al menos hoy estás decente». Sonreí. Pero detrás de esa sonrisa había algo que nadie podía ver. Ni animo, siquiera ella. Especialmente su marido. Verás, tengo 72 años. Soy viuda. No hablo mucho y nunca he sido de las que montan una escena. Me han llamado educada, discreta, incluso invisible. Y está bien. He aprendido que a la gente silenciosa se la subestima. Especialmente a las mujeres mayores. Especialmente a las madres que pasaron su vida sirviendo a los demás. Creen que no nos damos cuenta de las cosas. Creen que estamos cansadas, confundidas, quizá hasta delirantes. Pero lo que no saben es que el silencio no significa ceguera. A veces, el silencio es el comienzo de una tormenta. El día de la boda no fue la primera vez que me sentí pequeña. Ni siquiera fue la peor. Pero había algo en ese momento, ser arrinconada como una decoración fuera de lugar, que hirió más profundo de lo habitual. Yo había llevado a esa niña en mi vientre. La crié a través de noches de fiebre, desamores y exámenes. Renuncié a todo por ella. Y ahora, yo era solo la vieja que arruinaba la estética. Me susurré a mí misma. Sonríe. Todavía no. Porque en el fondo, yo sabía lo que ellos no sabían. No estaba allí solo para verlos casarse. Estaba allí para terminar con el espectáculo. Mi hija había cambiado. O quizás yo me había negado a ver quién era realmente todo este tiempo. Desde su compromiso, empezó a tratarme como un jarrón frágil, decorativo, rompible e inútil. Su prometido era peor. Siempre educado en la superficie, pero detrás de los ojos. Asco. Decía cosas como: «Nosotros la cuidaremos», o «No te preocupes, no estará sola por mucho tiempo», como si yo ya estuviera a medio camino de irme. Pero yo estaba más presente que nunca, observando, escuchando, recopilando. El mundo es cruel con las mujeres mayores. Te hacen sentir como una carga, como si tu presencia fuera una mancha en la alegría de los jóvenes. Olvidan que la edad no borra la memoria, ni la sabiduría. Creen que nos sentamos en silencio porque estamos demasiado cansadas para hablar. Pero a veces, el silencio es estrategia. No, hablaba porque no quería asustarlos. Todavía. Había pasado los últimos 2 años preparándome. En silencio, metódicamente. Cada vez que él cometía un desliz, yo tomaba nota. Cada sonrisa falsa, cada cumplido calculado. Lo observé tratar de interponer distancia entre mi hija y yo. «Está abrumada», decía él cuando ella olvidaba mi cumpleaños. «Necesita espacio», cuando dejaba de llamar. Conocía esos trucos. Mi marido me lo había advertido una vez. Si alguien quiere aislarte, es que planea quitarte algo. Pensaban que solo estaba de luto, que después de perder a mi marido, también había perdido el contacto con la realidad. Y por un tiempo, quizá fue así. El duelo es extraño, lo vuelve todo borroso. Pero una vez que la niebla se disipó, lo vi todo con claridad, incluidos a ellos, especialmente a él. Empecé a trazar patrones, la manipulación sutil, los papeles que seguía ofreciéndome. «Para tu protección», decía. Siempre tan servicial, siempre tan ensayado. Ese día de la boda era su celebración, pero también era mi señal. Mientras ellos brindaban con champán, yo estaba brindando por mi borrador final. Un plan en el que había trabajado durante meses. Ya había contactado a las personas adecuadas. Ya había encontrado la carpeta. La carpeta que mi marido dejó escondida antes de morir. No la había abierto en años, pero recordaba sus palabras. «Úsala solo cuando crean que han ganado». Y ellos creían que habían ganado. Mi hija tenía una nueva vida. Su marido tenía un nuevo control. ¿Y yo? Yo era solo una anciana senil arruinando el fondo de sus fotos de boda. Pero lo que no sabían era que mi marido me lo había dejado todo. No solo dinero, pruebas, nombres, documentos, una hoja de ruta sobre qué hacer si alguien intentaba borrarme.
Así que cuando su marido se inclinó y dijo, «Tienes suerte de que todavía te dejemos vivir sola», sonreí más ampliamente. No porque estuviera agradecida, sino porque sabía que se arrepentiría de haber pensado alguna vez que era débil. La boda estuvo llena de risas, flashes de cámaras, vino caro y votos ensayados. Permanecí quieta, vestida con el mismo vestido azul pálido que usé en la boda de mi sobrina, 5 años atrás. Todavía me quedaba bien, no porque no hubiera cambiado, sino porque el mundo lo había hecho. No comía mucho estos días. Tampoco sonreía mucho, no genuinamente. Ese día mi sonrisa estaba pintada, agrietada y hueca, como porcelana tratando de contener agua. Una mujer se acercó y me preguntó si era parte del personal del catering. No respondí. Simplemente me moví detrás de otro arreglo floral, fuera de la vista, fuera de la mente. Durante la ceremonia sacaron sillas para los abuelos. «Para ella no», dijo la organizadora. «No tenemos suficientes». Así que me quedé de pie. Durante 47 minutos, estuve de pie con los pies hinchados en unos tacones que ya no pertenecían a este cuerpo. Vi a mi hija caminar por el pasillo con un vestido hecho a medida, su brazo entrelazado con él de un extraño. Mi corazón quería estar orgulloso, pero todo lo que podía sentir era distancia. No me miró, ni una sola vez, como si yo fuera un recuerdo que no quería evocar, un error que quería cubrir con seda y encaje. Después del beso, hubo aplausos. La gente aplaudía por el amor, por el futuro. Yo también aplaudí, lenta, silenciosamente, como alguien que aplaude a un fantasma. Luego vinieron las fotos familiares. Me quedé cerca, esperando que me llamaran. Pero el fotógrafo siguió adelante. «Ya los tenemos a todos», dijo. «Todos, excepto la mujer que sangró por esa niña, que vendió su anillo de bodas para comprarle medicinas cuando tenía 6 años, que se quedó despierta 3 noches cuando tuvo neumonía. Pero ahora yo era todos los demás». En la recepción tenían un sitio para mí. Mesa 17, cerca de las puertas de la cocina, al lado de un hombre que olía a whisky y ajo. Habló de golf todo el tiempo. Nunca me preguntó mi nombre. Nunca supo quién era. Miré las luces colgadas sobre nosotros. Cosas hermosas, pretendiendo ser estrellas. «¿Le gustaría un poco más de ensalada?», preguntó el camarero. Negué con la cabeza. Lo que quería era un momento de reconocimiento. Una mirada. Un toque. Algo que dijera: «Te recuerdo». Mi hija tuvo su primer baile. Su marido la sostenía como algo de su propiedad. Posesivo. Pulcro. El tipo de hombre que sabe exactamente cómo sonreír delante de los demás y exactamente cuándo dejar de hacerlo. Cuando la hizo girar, sus ojos se encontraron con los míos. Brevemente. Levanté la mano, un pequeño saludo. Ella desvió la mirada. Él se dio cuenta. Le susurró algo. Ella asintió. Y eso fue todo. Más tarde esa noche me acerqué a ella. Solo para un abrazo. Solo para decirle que estaba hermosa. «Ahora no, mamá», dijo molesta. «Estamos tratando de tomar fotos». Su marido añadió: «Se cansa fácilmente». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era familiar. Ese tipo de desdén. La forma en que la gente excusa tu existencia como si fueras una silla fuera de lugar. Di un paso atrás. Y en ese momento, dejé de intentarlo. Él vino a mí más tarde con una bebida. «Realmente deberíamos hablar de tus finanzas alguna vez», dijo suavemente, con una sonrisa condescendiente. «Ya sabes, solo para asegurarnos de que estés protegida». ¿Protegida de qué? ¿De quién? Nunca lo dijo. Pero la forma en que me miró lo decía todo. Yo era un cabo suelto. Una molestia. Una mujer con demasiados recuerdos y demasiada independencia. Una amenaza que no había neutralizado por completo. Recuerdo apretar mi vaso con fuerza, los dedos doliéndome por el frío. «Gracias», dije. «Pero me las arreglaré». Él asintió, con los labios apretados. Esa fue la primera grieta en su actuación. No le gustaban las mujeres que decían que no, especialmente las viejas, especialmente las que observaban demasiado de cerca. Todos rieron juntos en la mesa principal. Se hicieron brindis. Se pronunciaron promesas en los micrófonos. Los novios se besaron de nuevo. Y yo simplemente me quedé sentada allí, rodeada de gente, completamente sola. Esa noche no se trataba de amor. No realmente. Se trataba de roles, apariencias,
Control. Y ya me habían eliminado del guión. Pero yo había memorizado las páginas que ellos no vieron. Me fui a casa temprano. Nadie se dio cuenta. Nadie me detuvo. Salí de ese salón como si nunca hubiera estado allí. Como un fantasma que abandona una fiesta de los vivos. En el coche miré mi reflejo en el espejo retrovisor. ¿Quién era ella? Esta mujer con ojos cansados y un pintalabios demasiado rojo para su edad. Entonces le susurré. No saben lo que se avecina. Porque lo que pasa cuando te olvidan es esto. Nadie espera que te defiendas. Y cuando lo haces, nunca lo ven venir. Unas semanas después de la boda, apareció en mi puerta con una sonrisa demasiado limpia para ser honesta. Mi hija no estaba con él. Llevaba una pequeña bolsa con comestibles y una caja de té de hierbas que nunca bebía. Pensé que te vendría bien un poco de ayuda, dijo. Me quedé en el umbral, sin saber si invitarlo a entrar. Pero la cortesía es un hábito difícil de erradicar, especialmente después de 72 años de que te enseñen a tragar la incomodidad. Así que me hice a un lado. Gracias, musité. Entró como si hubiera estado allí 100 veces. Miró a su alrededor. Se fijó en todo. Las fotos enmarcadas, el polvo en las estanterías, la caja de pastillas al lado del televisor. ¿Vives aquí sola?, preguntó, con un deje en la voz que me revolvió el estómago. Debe ser solitario a veces. Sonreí, suave e indescifrable. A veces el silencio es pacífico, respondí. Se rió entre dientes, pero pude ver el cálculo en sus ojos. No estaba aquí para una charla trivial. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Dejó la bolsa y luego deslizó un sobre manila hacia mí. Solo unos documentos, dijo casualmente. He estado hablando con María, y ambos nos preocupamos por ti. Creemos que es hora de organizar algunas cosas. Poder notarial, contactos, de emergencia, ese tipo de cosas. Su voz era suave, persuasiva, casi dulce, pero no me moví. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. No pedí ayuda, dije. Se reclinó en la silla, imperturbable. A veces la ayuda necesita encontrarte. Esa frase se me quedó grabada en la mente. La ayuda necesita encontrarte. Como un cazador encuentra a su presa. Asentí cortésmente, pero no toqué el sobre. Continuó. Solo estamos pensando en el futuro. Te estás haciendo mayor. Las cosas pasan. Es bueno estar preparada. Podía sentir la presión en sus palabras, la urgencia no expresada, la forma en que introducía nosotros en cada frase, como si mi hija estuviera de acuerdo con cada paso que él daba, como si me estuvieran superando en número en mi propia vida. Antes de irse, preguntó si podía revisar mis medicamentos, solo por si algo ha caducado. Me negué. Lo tengo bajo control. Su sonrisa no llegó a sus ojos esta vez. De acuerdo. Solo me preocupo. Eso es todo. Cerré la puerta detrás de él, lentamente. Luego le eché el cerrojo. Luego la tranca. Mi corazón estaba firme, pero mi respiración no. Fui directamente al escritorio de mi marido, el que no había abierto desde su funeral. Ese sobre seguía allí, aún sellado, aún esperando. Durante los días siguientes llamó a menudo, demasiado a menudo. Siempre educado, siempre servicial. ¿Necesitas que te recoja algo? ¿Quieres ayuda para programar tu cita con el médico? Cada oferta venía envuelta en seda y azúcar, pero el núcleo era amargo, controlador. Una noche María llamó y mencionó casualmente: «Sabes, Daniel piensa que deberíamos ayudar a gestionar tus facturas, solo para aligerar tu carga». Me mordí el labio tan fuerte que sangró. «Me las he arreglado bien durante décadas», dije. Ella se rió. «Lo sé, mamá, pero las cosas son diferentes ahora». «Sí, diferentes. Antes llamaba para pedir consejo. Ahora llamaba para transmitir instrucciones. Empecé a escribirlo todo. Fechas, frases, su tono, el silencio de ella. Documenté cada llamada en un pequeño diario de cuero, el que mi marido usaba para rastrear los pagos de alquiler de los inquilinos. Nunca confíes solo en la memoria, solía decir. Escribe las cosas mientras están frescas. El papel no olvida. Tenía razón. 2 semanas después regresó. Con café. Sabía que yo no bebía café. Solo pensé en pasar por aquí. Esta vez no trajo papeles. Trajo una sonrisa que se esforzaba demasiado. Se sentó sin ser invitado. ¿Has pensado alguna vez en mudarte a una residencia de vida asistida? Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor de mi taza de té. ¿Por qué?, pregunté. Solo pensando en la seguridad. La protección. Podríamos visitarte a menudo.
Tendrías ayuda cerca. Lo miré fijamente. ¿Quieres decir que estaría supervisada? Se rió, pero sonó forzado. No, no. Quiero decir cuidada. Me incliné ligeramente. Hay una diferencia, Daniel, entre ser cuidada y ser controlada. Eso hizo que su ojo tuviera un tic, una microexpresión. Se levantó, bruscamente. Vendré la semana que viene. Piénsalo. Luego se fue. Sin adiós. Sin abrazo. Solo el sonido del motor de su coche rugiendo demasiado fuerte para una calle residencial. Esa noche abrí el sobre sellado. Dentro había copias de escrituras, extractos de cuentas y una carta de mi marido. No era larga, pero lo decía todo. Si vienen a por ti con sonrisas, no les devuelvas la sonrisa. Usa lo que dejé. No estás sola. Lloré. No porque tuviera miedo, sino porque él lo sabía. De alguna manera, incluso en la muerte, vio venir esto. Me había dejado una red cuando yo ni siquiera sabía que estaba cayendo. Pasé el mes siguiente reuniendo fuerzas, reuniéndome con el abogado que figuraba en la carpeta, actualizando mi testamento, haciendo fotocopias. Compré una grabadora de voz y la escondí en un broche que solía llevar solo los domingos. Ahora lo llevaba a diario. Cada vez que Daniel venía, cada palabra que decía, cada sugerencia, cada amenaza apenas velada, todo fue capturado, todo documentado. Empezó a ser más directo. «Piensa en firmar la cesión de la propiedad», dijo una tarde. «Así, las cosas no se complicarán más tarde». Me hice la tonta. «Oh, no sabría cómo hacer eso». Él sonrió. «Podría guiarte en el proceso». Le devolví la sonrisa. «Eso es muy amable». Pero por dentro, estaba memorizando la fecha. 3:46 p.m. La añadí al diario. Transcribí la grabación esa noche. El abogado que contraté dijo que ya tenía suficiente para un caso. Pero aún no estaba lista. Necesitaba el cuadro completo. Quería ver hasta dónde llegaría. Empezó a traer a otros. Un hombre llamado Peter. Un viejo amigo de la Facultad de Derecho, afirmó. Vinieron juntos con carpetas y formularios falsos. «Esto solo confirma tus deseos», dijeron. Asentí, con los ojos muy abiertos. Interpreté también el papel de la dulce anciana, que casi me lo creí yo misma. No sabían que yo ya había rastreado el nombre de Peter hasta un caso de fraude en otro estado. No sabían que mi abogado había instalado cámaras. No sabían que mientras yo sonreía y asentía, los estaba enterrando lentamente. Una firma, una grabación, una mentira pues a la vez. Me habían subestimado desde el principio, porque camino despacio, porque mis manos tiemblan, porque mi voz a veces se apaga. Pero mi mente estaba más aguda que nunca. ¿Y mi determinación? Inquebrantable. No estaba planeando una venganza, estaba preparando la justicia, porque lo que estaban haciendo no era solo manipulación, era un crimen. Y no iba a morir en silencio para que otro pudiera vivir cómodamente de mi silencio. Comenzó con una sensación que no podía explicar, algo en mi pecho que no se calmaba, una tensión que había ignorado durante demasiado tiempo. En el momento en que Daniel me entregó ese primer sobre, algo viejo dentro de mí despertó. No miedo, algo más antiguo que el miedo. Cautela. Mi marido solía llamarla la antena de una mujer. Decía que yo tenía la más aguda que había conocido. Sientes la tormenta antes de que nadie vea las nubes, bromeaba. Esa voz resonaba ahora mientras estaba sola en mi habitación, con el sobre intacto, los ojos bien abiertos. No estaba lista para luchar. Todavía no. Pero estaba lista para recordar. Mi habitación se convirtió en un santuario de estrategia. Dejé de ver la televisión y empecé a escuchar las paredes. ¿Qué me había perdido antes? ¿Qué había aceptado como simplemente envejecer, que en realidad era la intuición siendo silenciada? Empecé a caminar por la casa de otra manera. Trazaba viejos recuerdos con mis dedos. Los umbrales donde María una vez sostuvo mi mano. Los cajones donde mi marido me escondía notas en los cumpleaños. Encontré una, enterrada bajo la ropa de cama. Estaba amarillenta y rota. En caso de que dejen de mirarte, mírate a ti misma. Seguirás estando ahí. La apreté contra mi corazón. En el sótano, me enfrenté al armario. No se había tocado desde el día del funeral. El polvo lo había cubierto como nieve sobre una tumba. Lo abrí lentamente. Las bisagras crujieron en protesta. Allí,
Detrás de cajas de ropa de invierno olvidada, estaba la caja de acero que mi marido dijo que nunca tirara. La había ignorado. Una parte de mí temía que me hiciera sentir que él se había ido de verdad, pero ahora lo necesitaba más que nunca. Mis dedos encontraron la vieja rueda de combinación. Me costó 3 intentos, pero se abrió. Dentro, documentos, carpetas legales y un sobre sellado con la etiqueta «Si alguna vez duda de sí misma». Abrí el sobre. Su letra era irregular. Quizá lo escribió cuando ya estaba enfermo. «Si alguna vez duda de sí misma, recuérdale que sobrevivió a todo sin aplausos». Lloré. No en silencio. No delicadamente. Lloré como una mujer que se rompe. Pero no me estaba rompiendo. Me estaba despojando. Despojándome de décadas de silencios. Cada insulto envuelto en cuidado. Cada comida que serví a gente que no dio las gracias. Cada vez que me dijeron que estaba exagerando. Esa carta no era solo de él. Era de la versión de mí misma que enterré para mantener a otros cómodos. Empecé a despertarme más temprano, antes del sol. Hacía té y revisaba el contenido de la carpeta a la luz de las velas. Escrituras legales, información bancaria, cartas de su antiguo abogado, números de contacto y, lo más importante, copias de transferencias de propiedad y poderes notariales que protegían todo a mi nombre. Siempre había pensado que mi marido era precavido. Ahora me daba cuenta de que había sido profético. Una línea. En una carta a su abogado decía: «Si alguna vez es coaccionada, este es el plan de respaldo». Conocía el mundo. Y conocía la forma en que tratan a las mujeres que envejecen sin dinero o protección masculina. Compré un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero, páginas gruesas. Empecé a registrarlo todo. Las horas en que Daniel visitaba. Lo que decía. Cuánto tiempo se quedaba. Cuántas veces usó la palabra proteger. La usaba mucho. No era una palabra de seguridad. Era una advertencia. Solo queremos protegerte. Esto es para tu protección. Nadie quiere que estés desprotegida. ¿Protección de qué? ¿De mí misma? ¿De mi propia mente? Registré cada frase. Mi letra se volvía más firme con cada página. Mi mente, más clara. Luego vino la grabadora de voz. La compré por internet. Tenía forma de broche, de plata y de estilo antiguo. Como algo que mi abuela habría usado. Perfecto. Practiqué cómo presionar el botón de grabación sin mirar. Practiqué sonreír mientras me estudiaban. Daniel nunca sospechó. ¿Por qué lo haría? Yo era solo una anciana que olvidaba cosas, que a veces le pedía que repitiera las cosas. ¿Puedes decir eso otra vez?, decía dulcemente. Y él se inclinaba, lento y claro. Cada palabra, capturada. Cada mentira, guardada. Cada manipulación, documentada. Creé 3 carpetas. Una para mi abogado, una para el banco y una para María. Esa última fue la que más dolió. No sabía si alguna vez la leería. No sabía si me elegiría a mí por encima de él. Pero tenía que prepararme. Incluí fotos, copias de mensajes e incluso el mensaje de voz que dejó hace 2 semanas. Daniel está preocupado por ti. Dice que parecías confundida de nuevo. ¿Confundida? ¿Por permanecer en silencio? ¿Por no dejarle reorganizar mis cajones y revisar mi correo? Reproduje ese mensaje 10 veces. No porque no lo entendiera, sino porque sí lo hacía. Mi abogado, el señor Rocha, se convirtió en mi cómplice. Era de la vieja escuela, sin correos electrónicos. Toda la comunicación en persona o por mensajero. Me miró a los ojos y dijo: «Ya tienes suficiente. Podemos ir a las autoridades». Pero yo no había terminado. Quería más. No por venganza, por pruebas. Por cada mujer que alguna vez fue llamada loca por proteger lo que era suyo. Por cada madre borrada del corazón de su hijo por una sonrisa en un traje. Lo quería todo. Quería que Daniel se sintiera tan impotente como él intentó hacerme sentir a mí. Instalé pequeñas cámaras. Nada sofisticado. Una en la lámpara de la cocina. Una en el reloj del salón. Estudié los ángulos. Probé las grabaciones. Cada vez que Daniel visitaba, le ofrecía té. Lo sentaba en el mismo lugar. Hacía preguntas. ¿Qué pasaría con la casa si yo falleciera? ¿Crees que a María le parecería bien si la dejara fuera del testamento? Respondía cada vez, tratando de ser cuidadoso. Pero la gente se rebela cuando cree que está ganando. Empezó a sugerir cosas. Podríamos extraviar accidentalmente un documento.
Nadie lo cuestionaría si viniera de ti. Por la noche encendía una vela para mi marido. Me sentaba junto a sus viejas zapatillas y hablaba con él. Lo imaginaba escuchando, asintiendo, orgulloso. Lo estoy haciendo. Susurraba. Estoy construyendo la trampa. También rezaba. No por venganza, por claridad, por fuerza, por el coraje para seguir fingiendo que seguía siendo débil. Porque esa era la parte más difícil. Hacer el papel de tonta. Dejar que Daniel pensara que llevaba la delantera. Sonreír cuando mentía. Reír cuando me trataba con condescendencia. Por dentro quería gritar, pero lo sabía. Esta era mi armadura. El silencio era mi espada. María visitaba cada vez menos, siempre con una excusa. Daniel tiene reuniones. Estamos remodelando la cocina. Pero yo lo sabía. Se estaba adentrando cada vez más en su mundo. Sus palabras salían de la boca de ella. Quizá deberíamos hacernos cargo de tus finanzas. Mamá. Asentí. Quizá. Pero también anoté eso. Creé una línea de tiempo. Resalté patrones. El distanciamiento emocional. La triangulación. La falsa preocupación. Lo etiqueté todo. Mi diario se convirtió en un mapa. Un plano de cómo los depredadores aíslan a sus víctimas. Y yo ya no estaba perdida. Estaba trazando mi salida. Entonces llegó el momento en que supe que estaba listo para atacar. Trajo una pluma. Una hermosa pluma estilográfica. Para firmar el Nuevo Testamento, dijo amablemente. Le dije que necesitaba tiempo. Sonrió como un padre que complace a un niño lento. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero sus ojos se estaban tensando. Sus manos temblaban. Se le estaba acabando la paciencia. Podía sentirlo. Y eso significaba que ya casi era la hora. Porque mientras él me rodeaba como un buitre, yo me estaba convirtiendo en la tormenta. Era un martes por la tarde cuando decidí que había llegado el momento. El cielo estaba nublado, y el aire se llenó de ese tipo de frío que hace que tus huesos susurren advertencias. Abrí las ventanas lo suficiente para dejar entrar esa mordedura. Quería que la casa se sintiera más fría de lo habitual. Sutilmente incómoda. La vulnerabilidad comienza en la atmósfera, y necesitaba que Daniel pensara que yo estaba decayendo, debilitándome. Puse la mesa en el salón con té y galletas secas. Dejé una carpeta ligeramente torcida, llena de papeles que él no reconocería. Cebo. Lo suficientemente real para tentar. Lo suficientemente inútil para distraer. Cuando llegó, estaba sonriendo. Ese tipo de alegría falsa que la gente usa cuando cree que ya ha ganado. Trajo vino, de nuevo. Siempre vino. Y una bolsa de regalo con loción de manos. Lavanda, para tus manos, dijo. Pensé que te gustaría algo calmante. Tomé el frasco. Asentí. Gracias. No dije más. Dejé que el silencio pesara entre nosotros. Miró alrededor de la fría habitación. Notó la ventana abierta. Hace un poco de frío aquí, ¿no? Miré al cielo. No me importa. A veces el frío me recuerda que todavía estoy viva. Se rió, pero su risa se quebró ligeramente. El aire era diferente ahora. Yo era diferente, ahora. Se sentó a la mesa y sirvió 2 copas de vino sin preguntar. Noté que llenó la mía un poco más que la suya. ¿Aún no has comido?, preguntó. Podría prepararte algo. Sonreí suavemente. No es necesario. No he tenido mucho apetito. Inclinó la cabeza, estudiándome. Pareces cansada. Ese fue su primer intento. La semilla de la duda. Asentí. Algunos días son más pesados que otros. Sus ojos se iluminaron. Solo un poco. ¿Sabes? De eso hemos estado hablando, María y yo. De ayudar con las cosas. Las finanzas. El testamento. Simplemente simplificar tu vida. Alcancé el té en lugar del vino. Lo sé. Y he estado pensando. Dejé la frase en el aire. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sí? Asentí. Quizás sea el momento. No puedo seguirle la pista a todo. Hay tanto papeleo. Y no quiero ser una carga. Sonrió finalmente. Plenamente. Como un zorro en el gallinero. No eres una carga. Solo estás abrumada. Por eso estamos aquí. Saqué una carpeta del armario cercano. Hay algunos papeles aquí. Quizá puedas ayudarme a entenderlos. Tomó la carpeta con avidez. No se dio cuenta de que todo lo que había dentro ya estaba duplicado y guardado. Que estaba tocando pruebas, no una oportunidad. Hojeó las páginas, explicando las cosas como si yo no supiera leer. Le seguí el juego. Me incliné demasiado cerca,
Fingí no entender. Entonces, ¿esta parte qué significa? Pregunté. Rodeó algo con el dedo. Eso es solo jerga legal. No tienes que preocuparte por ello. Asentí. ¿Y si firmo esto? ¿Te ayuda a ayudarme? Sonrió. Exactamente. Nos da la capacidad legal para asegurarnos de que estés segura. Tus facturas pagadas. Tus activos protegidos. Esa palabra de nuevo. Protegidos. Quería gritar. En lugar de eso serví más té. Sacó un nuevo juego de documentos. Impecables. Cuidadosamente encuadernados. Ya marcados con pestañas donde quería que firmara. Esta es una versión más limpia, dijo. Se encarga de todo. Sostuve la pluma que me entregó. Su elegante pluma, estilográfica. Pesaba más de lo que parecía. Dejé que mi mano temblara ligeramente. A veces me siento tan inútil, susurré. Suavizó su voz. No lo eres. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para ti. Miré el papel. Mis ojos no se nublaron. Mi visión era perfecta. Pero le dejé pensar que estaba confundida. ¿Debería leerlo todo? Pregunté. Dudo. Quiero decir, puedes. Pero es solo lenguaje legal. Lo he revisado con María. Ese fue el segundo error. Nombró a mi hija como cómplice. Mi hija, que todavía no había llamado en más de una semana, que había dejado de responder cuando dije que estaba pensando en las cosas. Lo miré y susurré. ¿Crees que a María le parecería bien si cambiara de opinión más tarde? Hizo una pausa. Es mejor si lo arreglamos ahora, antes de que algo se complique. Ahí estaba. Presión envuelta en dulzura. Manipulación servida con té. Firmé. Lenta, temblorosa, deliberadamente. Y el broche que llevaba, pesado y frío contra mi pecho, grabó cada sílaba, cada aliento, cada suspiro de satisfacción que se le escapó mientras yo terminaba cada firma. Gracias, dijo. Esto realmente significa mucho para nosotros. Asentí, dejando la pluma. Solo quiero lo mejor para todos. Empacó los documentos con cuidado. Se levantó y me dio un breve abrazo. Fue la primera vez que me tocó de una manera que se asemejara al afecto. Presentaremos todo esto. Te sentirás mucho más ligera, dijo. Y con eso, se fue. Esperé 23 minutos. El tiempo suficiente para que se sintiera seguro. Para que creyera que la trampa se había cerrado a mi alrededor. Luego abrí la caja fuerte de mi armario. Tomé la copia duplicada de lo que acababa de firmar. La cotejé con los originales que mi abogado y yo habíamos preparado. Las diferencias eran mínimas, pero condenatorias. Había alterado varias cláusulas, redirigido el poder notarial, desplazado el acceso a los activos, eliminado protecciones específicas. Era sutil. El robo legal siempre lo es. Envié un correo electrónico al señor Rocha. El asunto era simple. Está hecho. En menos de una hora, llamó a la oficina del fiscal del distrito. Los archivos de audio se subieron a un servidor seguro. Las grabaciones de las cámaras, enviadas. El diario, fotografiado y registrado. La red se estaba cerrando, pero no a mi alrededor. No en mi puerta, sino en la suya. Daniel la abrió pensando que era una entrega. Todavía sonreía, todavía confiado. Pero en lugar de flores o botellas de vino, encontró a 2 agentes federales en 1800 su porche. Sus chaquetas eran sencillas, pero sus ojos no. Esos hombres tenían la mirada de quienes han visto a demasiados mentirosos intentar mantener la calma. Dio un paso atrás, aún sosteniendo su taza de café, y preguntó, ¿hay algún problema? Uno de ellos dijo, solo tenemos algunas preguntas. Y ahí fue donde comenzó el desmoronamiento. No estuve allí para presenciarlo, por supuesto, pero había imaginado ese momento 100 veces. La forma en que dudaría, la forma en que su esposa, mi hija, bajaría las escaleras en bata, todavía somnolienta, solo para ver la verdad escrita en su rostro. Durante semanas había sido tan cuidadoso, tan engreído. Y ahora, la verdad estaba fuera de sus manos. Se llevaron su teléfono, su portátil, su maletín. Cada carpeta que alguna vez había escondido estaba ahora en bolsas de pruebas. Cada contraseña era ahora una miga de pan en un caso mucho más grande de lo que pensaba. De vuelta en mi casa, estaba haciendo té. Tranquila, presente. El viento afuera sacudía los árboles, pero adentro todo estaba quieto. El señor Rocha ya me había llamado esa mañana. Se han movido, dijo. El FBI está involucrado ahora. Es oficial. Mis manos temblaron, no de miedo,
sino de algo más antiguo. Justicia. No siempre llega con furia. A veces llega en silencio, con pasos lentos y firmes. Miré el broche que aún estaba en el tocador. «Lo hiciste bien», susurré. La investigación avanzó rápido, más rápido de lo que nadie esperaba. Resultó que Daniel no había estado trabajando solo. Había otros. Su tío, un hombre que había conocido una vez en una cena, que hablaba demasiado alto y bebía demasiado. Estaba involucrado en la falsificación de documentos y el blanqueo de dinero a través de fintas que empresas de consultoría para el cuidado de ancianos. Peter, su amigo, era el testaferro en múltiples esquemas dirigidos a viudas con bienes heredados. Habían construido un imperio de silencio, manipulación, gaslighting, todo oculto detrás de tarjetas de cumpleaños y llamadas para saber cómo estás. Pero con lo que no habían contado era conmigo. Subestimaron a la mujer que observaba todo y no decía nada, que sonreía mientras recopilaba pruebas, que les dejó pensar que era débil. Y esa fue su perdición. Cada palabra que pronunciaron en mi casa, cada copa de vino, cada oferta de ayuda, grabada, archivada, cotejada. No solo conté mi historia, la documenté como un historiador que narra el ascenso y la caída de un imperio. Y ahora estaba cayendo. María me llamó 2 días después del arresto de Daniel. Estaba llorando. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dijeron que Daniel está bajo custodia? ¿Que hay algún tipo de investigación?» Su voz se quebró. Podía oír el pánico, la confusión. No solo estaba asustada. Estaba despertando. El hechizo se estaba rompiendo. Pero no respondí de inmediato. Dejé que el silencio se asentara. Porque a veces el silencio dice lo que las palabras no pueden. Repitió, más fuerte esta vez. «¿Mamá?» Finalmente hablé. «Lo advertí, María. Lo intenté», sollozó. «Deberías habérmelo dicho». La interrumpí. «Lo hice, a mi manera. Pero no estabas escuchando. Estabas demasiado ocupada dejando que alguien más hablara por ti». Hubo una pausa. Luego un susurro. «¿Te hizo daño?» Cerré los ojos. «No físicamente, pero sí. Intentó borrarme. Eso también es un tipo de violencia». Hablamos durante más de 1 hora. No levanté la voz ni una vez. Dejé que sintiera el peso de todo, como yo lo había sentido. La traición, la ceguera, la complicidad silenciosa. Admitió que él la había aislado de sus amigos, que se había apoderado de sus cuentas, que ya ni siquiera estaba segura de qué parte de su vida era suya. «Pensé que me amaba», susurró, y mi corazón se rompió de nuevo. «Amaba lo que creía que podía obtener de ti», dije. Y cuando eso se agotó, se volvió hacia mí. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en 1 semana. Esquema de fraude a ancianos vinculado a asesor de inversiones familiar. No, me nombraron, pero reconocí la descripción. Una viuda anciana desempeñó un papel clave en la exposición de la operación. Mi vecina vino con una cazuela. «No sé si eres tú», dijo amablemente. «Pero si lo eres, estoy orgullosa de ti». Sonreí. Por primera vez, no me sentí invisible. La primera comparecencia ante el tribunal fue a puerta cerrada, pero el impacto resonó como un trueno por toda la ciudad. Daniel estaba de pie con un traje gris, pero la confianza había desaparecido. Los reporteros, de fuera, lo describieron como rígido, desorientado y visiblemente afectado. Vi las imágenes en línea. No por placer, no había alegría en esto. Solo confirmación. Durante tanto tiempo había dudado de mis propios instintos. Me había permitido preguntarme si tal vez era demasiado dura, demasiado desconfiada. Pero verlo allí, acorralado por su propia arrogancia, no fue satisfactorio. Fue aleccionador. Dentro de la sala del tribunal, los fiscales sentaron las bases de su caso. Una red, fraude que abarcaba 5 estados. Docenas de víctimas ancianas. Millones en activos robados. Documentos legales falsificados. La firma de Daniel estaba en todas partes. Su voz en las grabaciones. Su nombre en los registros de empresas fantasma. Lo que comenzó con un hombre ofreciendo proteger a una anciana, terminó con cargos federales y cuentas congeladas. Y yo, la mujer detrás de las cortinas de encaje, me convertí en el centro de todo. El señor Rocha organizó una reunión con el investigador principal, un hombre amable, paciente, de ojos bondadosos.
Me preguntó si estaba segura de querer involucrarme públicamente. «Podemos proteger su identidad», dijo. Lo miré y pregunté, ¿y a quién protegería eso? ¿A mí o a la siguiente mujer como yo que permanezca en silencio? Asintió lentamente. «Es usted valiente». Sonreí. «Soy vieja. La valentía es lo que queda cuando se te acaba el miedo». Los medios de comunicación comenzaron a contactar la oficina de Rocha. Querían entrevistas, declaraciones. Rechacé la mayoría, pero acepté una. Una periodista cuya madre había sido estafada años antes. «Cuente su historia como lo haría una abuela», dijo. Suave, pero inolvidable. Hablé no con venganza, sino con claridad. Dije cosas que nadie quiere oír. Que la traición viene envuelta en amor. Que el abuso no siempre viene con moratones. Que silenciar a una mujer comienza mucho antes de que alguien firme un papel. María vio la entrevista. No llamó después. No inmediatamente. Pero la semana siguiente llegó a mi puerta. Sin maquillaje, con los ojos hinchados. Se quedó allí un momento, como una niña tratando de encontrar de nuevo el olor de su madre. Abrí la puerta. No dije nada. Entró lentamente, como si el propio aire pudiera colapsar a su alrededor. Nos sentamos en la cocina, donde una vez le enseñé a hacer arroz con leche. Miró fijamente los azulejos. Mintió sobre todo. Susurró. Sobre su trabajo. Sobre la casa. Sobre mí. Esperé. Me dijo que estabas empeorando. Dijo. Que olvidabas cosas. Que habías cedido la mitad de la casa a una organización benéfica por accidente. Que no era seguro que vivieras sola. Asentí. Y le creíste. Su voz se quebró. No quería. Pero era más fácil. Quería que alguien se encargara de las cosas. No quería ver lo que tenía delante de mí. Extendí la mano sobre la mesa. Tomé la suya. Todos ignoramos lo que no estamos preparados para sentir. Lloramos. Juntas. Por primera vez en años. No la perdoné ese día. El perdón no es un acto único. Es una decisión que renovamos cada mañana después de la traición. Pero vi que algo cambiaba. Una hija había regresado. No entera. Todavía no. Pero en busca. Mientras tanto, a Daniel se le negó la fianza. Demasiado riesgo de fuga. Demasiadas cuentas ocultas. El caso crecía. Otras mujeres comenzaron a presentarse. Las historias llovían. A una la habían convencido de rehipotecar su casa. Otra había entregado la pensión de su difunto marido a un consultor de jubilación que Daniel le había recomendado. Todas habían creído la misma mentira, que eran amadas, o al menos respetadas. Lo que obtuvieron en cambio fue un robo, disfrazado de familia. Los fiscales me ofrecieron una opción: seguir siendo un testigo de fondo o testificar en el tribunal. Rocha me miró, preocupado. Podría ser duro, emocionalmente. Cuestionarán su memoria, sus motivos. Podrían intentar pintarla como confundida. Lo miré a los ojos. Que lo intenten. El día que testifiqué, la sala del tribunal estaba llena. Llevaba un vestido azul marino y el broche. No el de la grabadora, sino el original, de mi 40 aniversario. Caminé lenta, deliberadamente. Cada paso decía: no te tengo miedo. Me senté. Presté juramento. Hablé con claridad. Les conté sobre el vino, las plumas, la manipulación. Describí la noche en que abrí la caja de mi marido. Leí la línea en voz alta. Úsala solo cuando crean que han ganado. La gente en la audiencia jadeó. Daniel se miró las manos. No lo miré ni una vez. Cuando bajé del estrado, el juez me dio las gracias. En voz baja, respetuosamente. Y supe que aunque nada más cambiara, algo ya se había movido. Había hecho visible lo invisible. Había convertido el silencio en testimonio. Después del juicio, regresé a casa y encontré una carta de una de las otras víctimas. «Usted me salvó», escribió. «Pensé que solo estaba envejeciendo. Pensé que yo era el problema. Pero usted me hizo creer de nuevo en mi mente». Puse esa carta junto a la de mi marido. 2 voces. Principio. Un final. Ambas, prueba de mi valor. Después del juicio, María se quedó en mi casa 3 días. No porque no tuviera dónde ir. Su casa seguía en pie, su vida técnicamente intacta, sino porque algo dentro de ella se había derrumbado. No solo el matrimonio, no solo la ilusión, algo más profundo. La creencia de que siempre había sabido lo que era mejor, que siempre podía confiar en su propio juicio.
que el amor ciego sería suficiente para protegerla de las consecuencias de confiar en un depredador. La primera noche, durmió en su antigua habitación, en la misma cama que yo había mantenido hecha todos esos años, por si acaso, como si una parte de mí hubiera sabido que volvería, no como una hija con noticias, sino como una mujer en busca de refugio. No dijo mucho el primer día. Mayormente silencio. Miradas largas. Suspiros ocasionales que sonaban más a confesiones. No la presioné. Hice sopa. Apagué la televisión. Dejé que el silencio nos envolviera como una vieja colcha. Todavía no era paz, pero ya no era guerra. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez hizo sus deberes, donde una vez pintó tarjetas de cumpleaños para su padre. El silencio entre nosotras no estaba vacío. Estaba reconstruyendo. Al segundo día pidió ver los archivos. No solo los legales, las cartas, los diarios, las grabaciones, todo. Necesito saber qué me perdí, dijo, con voz baja. Lo que elegí no ver. Dudé. No porque quisiera protegerla, sino porque sabía lo doloroso que sería. Pero asentí. Abrí el cajón. Le entregué el grueso diario de cuero, la memoria USB, la carpeta con la letra de él. Leyó en silencio durante horas, sin lágrimas, solo el tipo de quietud que solo llega cuando el corazón de alguien se está rompiendo desde adentro. Esa noche se sentó en el borde de mi cama. Fui cruel, susurró. No solo distante, no solo distraída, cruel. La miré. Vi a la niña dentro de la mujer adulta. Sí, dije suavemente. Lo fuiste. Se derrumbó entonces, por completo. No más fingimientos. No más excusas. Dejé que él hablara por mí. Dejé de oír tu voz. Dejé que me convenciera de que te estabas desvaneciendo. Toqué su mano. No fuiste la primera en ser manipulada por amor. No serás la última. Pero ahora lo ves. Y eso significa algo. No lo llamamos perdón. Esa palabra se sentía demasiado limpia. Demasiado ligera. Lo que teníamos era otra cosa. Un reconocimiento doloroso y honesto. Un duelo compartido por los años perdidos. Los cumpleaños omitidos. Las llamadas que nunca llegaron. Pero también una voluntad de empezar de nuevo. No como madre e hija, sino como mujeres que habían sido engañadas para guardar silencio. Al tercer día preparó el desayuno. Estaba quemado. Los huevos, gomosos. El café, demasiado fuerte. Pero lo sirvió con una sonrisa tan pequeña y frágil que casi me deshizo. Cocinaste para mí durante décadas, dijo. Pensé que podía intentarlo una vez. Comimos juntas. La amargura del café parecía apropiada. Será sentenciado el mes que viene, dijo mirando su taza. Dijeron que podrían ser 15 años. Quizá más. Asentí. Bien. No celebramos. No nos regodeamos. La justicia no sabe a victoria. Sabe a un alivio silencioso. Preguntó si podía quedarse más tiempo. No para siempre, dijo. Solo hasta que descubra quién soy sin él. La miré. Todavía eres la hija de alguien. Eso es un comienzo. La sentencia llegó un jueves lluvioso. María y yo nos sentamos juntas en el último banco de la sala del tribunal. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque elegimos hacerlo. No como madre e hija marcadas por la traición, sino como testigos, como supervivientes. El aire en la sala era pesado. Los abogados barajaban papeles. Las cámaras no estaban permitidas dentro, pero el pasillo exterior bullía de periodistas. Todos querían oír el capítulo final. Pero yo ya lo sabía. La justicia no termina con un golpe de mazo. Perdura en cómo la gente recuerda y en cómo cambia. Daniel estaba allí, flanqueado por sus abogados. Parecía más pequeño que nunca. No físicamente. Pero la arrogancia que una vez llenaba cada rincón de su presencia se había ido. Desinflada. Agotada. El juez leyó los cargos lentamente. Deliberadamente. Fraude electrónico. Explotación de ancianos. Conspiración. Falsificación. Abuso de poder notarial. La lista continuaba. A medida que caía cada palabra, no sentía satisfacción, sino una especie de agotamiento sagrado. Como ver pasar una tormenta finalmente después de años de contener la respiración. El fiscal hizo un breve resumen. El acusado utilizó el encanto, la manipulación y el control emocional para aislar y explotar a mujeres mayores, incluida su propia familia.
Lo que hace diferente este caso no es solo la escala del fraude, sino la valentía de la mujer que lo expuso. Las cabezas se giraron hacia mí. No lloré. No sonreí. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. Ese momento no era solo mío. Pertenecía a cada mujer que alguna vez había sido descartada con una palmadita en la mano y llamada paranoica. Daniel fue sentenciado a 22 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir al menos 18. No nos miró. No habló. Sus abogados dijeron que lamentaba sus acciones. No necesitaba oír eso. Algunas cosas no se dicen para obtener el perdón. Algunos silencios se cumplen como el tiempo. Afuera, las cámaras esperaban. Había preparado una breve declaración. Solo unas pocas líneas. Mi voz temblaba, pero sostuve el papel con fuerza. Durante demasiado tiempo, a mujeres como yo se nos ha dicho que estamos imaginando cosas, que somos demasiado viejas para entender, demasiado emocionales para confiar. Hoy, hemos demostrado que el silencio no es debilidad, que la memoria es resistencia, y que la justicia pertenece a quienes no dejan de observar. Algunos reporteros aplaudieron. Una lloró. María estaba a mi lado, en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Esa tarde, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de extraños, de mujeres de todo el país. Me diste fuerza. Pensé que estaba sola. Creía que estaba loca. Pero ahora sé que tenía razón al dudar. Cada mensaje se sentía como una piedra en un estanque, enviando ondas que nunca podría haber predicho. Mi historia era la de ellas. Sus historias, la mía. Nunca nos habíamos conocido, pero todas habíamos vivido el mismo silencio. Un asistente de un senador se puso en contacto una semana después. Estamos redactando una legislación para fortalecer las protecciones para las víctimas mayores de fraude familiar, dijo. ¿Estaría dispuesta a testificar? Dudé. No era política. Era una viuda con un diario y un broche. Pero luego pensé en las mujeres que nunca llegaron a hablar, que murieron preguntándose si alguien les creería alguna vez. Sí, dije. Dígame a dónde tengo que ir. María comenzó a acompañarme de nuevo en los paseos. A veces no hablábamos. Otras veces hacía preguntas. ¿Cómo lo supiste? ¿Cuándo empezaste a dudar de él? Respondí honestamente. No fue un solo momento. Fueron docenas de pequeños momentos. La forma en que explicaba cosas que yo ya sabía. La forma en que dejabas de reír cuando él entraba en la habitación. Ella asintió. Me hacía sentir segura. Le apreté la mano. A veces la seguridad es solo silencio disfrazado. Ambas todavía teníamos que sanar. Pero ahora lo estábamos haciendo lado a lado. Comenzó con cartas. No correos electrónicos. No mensajes de texto. Cartas escritas a mano. Dobladas con cuidado. Algunas en viejo papel de carta floral. Otras en papel de cuaderno. Incluso algunas con una letra cursiva temblorosa, apenas legible. Venían de mujeres que nunca había conocido. Algunas dirigidas a la dama valiente. Otras simplemente a Irazi, un nombre que no conocían, pero que de alguna manera reconocían. Una carta decía: vi su entrevista en las noticias. Lloré durante 2 días. Porque durante 20 años pensé que era culpa mía. Otra decía: le di a mi hijo el poder notarial porque dijo que estaba olvidando cosas. Vendió mi coche 2 meses después. Las historias no eran las mismas, pero el silencio sí. Muchas de ellas habían pasado décadas preguntándose si estaban exagerando. Si la falta de respeto que sentían por parte de sus hijos eran solo diferencias generacionales. Si el robo sutil, de dinero, espacio, dignidad, era solo parte del envejecimiento. Habían dudado de sus propios recuerdos, de su propia intuición. Porque cuando te llaman delirante, senil o confusa suficientes veces, algo dentro de ti comienza a desvanecerse. No porque sea verdad, sino porque es agotador seguir defendiendo lo que sientes. Leí cada carta, algunas más de una vez, algunas en voz alta, algunas con lágrimas corriendo por mis mejillas y acumulándose en la mesa de la cocina. Respondí a cada una, aunque solo fuera una postal que dijera: no estás loca, no estás sola, te creo. Y lentamente, algo hermoso comenzó a crecer. No solo una red, sino una hermandad. Una
Resistencia de mujeres que habían sido ignoradas, subestimadas y desautorizadas. Y que finalmente, estaban hablando. Sugerí que nos reuniéramos. Solo una vez. Solo un grupo pequeño. En un centro comunitario cerca del parque. Pensé que tal vez vendrían 5 o 6. Aparecieron 19 mujeres. Algunas vinieron con andadores. Algunas con copias impresas de documentos judiciales. Algunas solo con manos temblorosas y ojos valientes. Una mujer trajo su álbum de bodas. Otra, sus informes médicos, detallando años de confusión causada por la sobremedicación de un cuidador manipulador. Nos sentamos en círculo. Sin micrófonos. Sin agenda. Solo historias. Y silencio. Respetado, no temido. Hablé la última. No estoy aquí para liderar nada, dije. Solo no quiero morir pensando que me equivoqué al luchar. Una mujer se levantó. No te equivocaste. Solo te adelantaste. Esa frase se me quedó grabada. Adelantada. No equivocada. Simplemente antes del momento en que otras mujeres encontraron el coraje para creerse a sí mismas de nuevo. Esa reunión se convirtió en 2. Luego en 3. Creamos un nombre. Voces da última página. Porque siempre nos empujaban al fondo. Y ahora nos estábamos moviendo al frente. María vino a la 4ª reunión. No habló al principio. Se sentó a mi lado. Tomó notas. Escuchó. Después abrazó a una de las mujeres que había compartido una historia casi idéntica a la suya. Él también me aisló, había dicho la mujer. Me hizo pensar que tenía que elegir entre él o mi madre. Así que elegí el silencio. María dijo más tarde esa noche. Creo que estaba enfadada contigo porque me hacías sentir demasiado. Y él me hacía no sentir nada. Nada era más fácil. Le toqué la cara. Fácil no significa correcto. Ella asintió. Pero se sentía como supervivencia. Comenzamos a organizar talleres. Con abogados. Con terapeutas. Con mujeres mayores enseñando a las más jóvenes a leer contratos. A establecer límites. A escuchar esa voz que dice: esto no es amor. Es control. No intentábamos castigar a nadie. Intentábamos prevenir más dolor. La prevención no acapara titulares, pero salva vidas. Una mujer dijo: esta es la primera vez que alguien mesiana me escucha sin esperar a que olvide lo que acabo de decir. Todas lloramos ese día. La prensa volvió a prestar atención. Esta vez no me llamaron una viuda valiente. Me llamaron una fundadora, una voz, una defensora. Me reí cuando lo leí. Seguía siendo la misma mujer que quemó el arroz la semana pasada y olvidó dónde dejó sus gafas. Pero algo había cambiado. No afuera, sino en mí. Había dejado de disculparme por mi claridad, por mi fuerza, por mi voz, y al hacerlo había ayudado a otras a encontrar la suya. Voces da última página abrió una pequeña oficina. Una habitación reconvertida detrás de una iglesia. Teníamos una línea telefónica, una impresora donada, una placa de madera en la puerta. Todos los viernes servíamos café y escuchábamos nuevas historias. Algunas terminaban en los tribunales, otras en una confrontación. Muchas simplemente terminaban en un largo y apretado abrazo y las palabras: gracias por creerme. Nadie se iba sin ser tocado. Todavía lloraba. A menudo. No de dolor, de presenciar la sanación. De ver a una mujer de 70 años decir: voy a recuperar mi cuenta bancaria. De oír a una hija susurrar a su madre: ahora te veo. De saber que lo que comenzó con una traición se había convertido en un puente. Y lo cruzaba cada semana, con mujeres que una vez guardaron silencio, pero nunca más. Me invitaron a hablar en una conferencia nacional sobre los derechos de los ancianos. Al principio, dudé. No por miedo. Ya había caminado sobre el fuego, sino porque no quería ser el centro de atención. No me interesaban los aplausos. No tenía ningún deseo de que me llamaran heroína. Pero luego pensé en las cartas, las voces temblorosas, las mujeres que venían a mí susurrando: contaste mi historia. Y me di cuenta de que esto ya no se trataba de mí. Nunca lo había sido. Se trataba de todas nosotras. Todas las mujeres que habían sido borradas lentamente de sus propias vidas. Así que acepté. El auditorio estaba lleno. En su mayoría mujeres. Algunas en sillas de ruedas. Otras con trajes elegantes. Unas pocas caras más jóvenes. Hijas, nietas, cuidadoras. Los organizadores me entregaron un micrófono.
Mi nombre estaba en una pancarta detrás de mí. Iracy Almeida. Defensora, superviviente, fundadora. La miré por un largo segundo, luego a la gente. Y entonces hablé. Mi nombre es Iracy. Tengo 73 años. Soy viuda. Madre. Una mujer a la que le dijeron que su voz se estaba apagando, pero cuya memoria fue más fuerte de lo que nadie esperaba. La sala estaba en silencio. No estoy aquí para hablarles de leyes. Estoy aquí para contarles cómo se siente cuando tu propia hija deja de escucharte. Cuando alguien a quien acogiste en tu familia trata a tu hogar como un objetivo. Cuando tu mente todavía está clara, pero todos insisten en que estás confundida, porque les resulta más fácil controlar lo que construiste. Hice una pausa. Pero también estoy aquí para decirles esto. No somos débiles. No somos invisibles. No hemos terminado. Cuando bajé de ese escenario, algo cambió. El público no solo aplaudió, se puso de pie. Y en ese momento lo vi. Estábamos construyendo algo. No solo resistencia. No solo conciencia. Estábamos construyendo un nuevo tipo de vejez. Una en la que el silencio no fuera el precio de la supervivencia. Una en la que la dignidad no fuera un recuerdo, sino un estándar. Después de la conferencia, las cosas se movieron rápidamente. Nuestro grupo, Voces da Última Página, recibió nuevas donaciones. Abogados se ofrecieron como voluntarios. Jueces jubilados ofrecieron orientación. Trabajadores sociales se pusieron en contacto para capacitar a nuestro equipo. Lo que había comenzado en la trastienda de una iglesia era ahora una organización sin fines de lucro, registrada con delegaciones regionales. No tenía experiencia en dirigir una organización, pero había vivido lo suficiente para saber lo que importaba. Escuchar, documentar, proteger. Abrimos una línea de ayuda, atendida por voluntarias, la mayoría de más de 60 años. Nuestra regla era simple. Cada llamada es atendida por alguien que entiende. Sin guiones, sin prisas. Solo gente real diciendo, cuéntame tu historia, estoy aquí. Algunas llamadas duraban 10 minutos, otras, horas. Una mujer llamaba todos los miércoles a las 3 de la tarde solo para leer. Poesía que escribía sobre su soledad. Nunca le dijimos que parara. El movimiento se extendió. Un grupo de maestras en el sur inició un proyecto en las escuelas, utilizando nuestros materiales para enseñar a los niños a honrar la sabiduría de los mayores. Una enfermera en otro estado comenzó una capacitación para cuidadores para detectar signos de abuso financiero silencioso. Un alcalde nos invitó a Simi a hablar en el ayuntamiento después de que su propia madre compartiera su historia. Poco a poco, la vergüenza estaba siendo reemplazada por la voz. María se convirtió en nuestra coordinadora de alcance comunitario. Todavía luchaba a veces. El arrepentimiento no desaparece, zumba en el fondo, pero usó ese zumbido como una brújula. Creó talleres para hijas e hijos que no sabían cómo reconectar después del daño. No supe escuchar a mi madre, dijo en una sesión, y pasaré el resto de mi vida ayudando a otros a escuchar mejor. Algunos lloraron, algunos se fueron, pero los que se quedaron, cambiaron. En cuanto a mí, fui invitada a testificar ante un comité del Congreso. No en secreto, no a puerta cerrada. Esta vez querían mi nombre, mi voz, mi historia en el registro. Me puse mi mejor vestido, el que guardaba en el fondo del armario para los funerales, sin imaginar nunca que lo usaría para luchar por los vivos. Me presenté ante una sala llena de gente de traje y dije, cuando protegemos a los ancianos, no solo estamos protegiendo bienes, estamos protegiendo la memoria, la identidad, la verdad. Una senadora, una mujer mayor también, me miró con lágrimas en los ojos. Ha hecho más con su dolor de lo que la mayoría hace con el poder, dijo. Después de eso aprobaron lo que llamaron la Ley Iracy, un conjunto de protecciones para personas mayores en casos de control coercitivo y manipulación legal engañosa. No era perfecta, pero era un comienzo. Un comienzo que nunca imaginé que llevaría mi nombre. Y aún así, volvía a casa cada noche, a mi pequeña casa. Mi cocina, mi té, el silencio. El lugar donde todo comenzó. Todavía llevaba el broche. Todavía guardaba la carpeta a buen recaudo. No porque la necesitara más,
sino porque me recordaba lo que significa creer en una misma cuando nadie más lo hace. A veces, vienen mujeres a visitarme. Traen galletas, viejas cartas, preguntas. Se sientan en mi mesa y preguntan, ¿cómo mantuviste la calma? Y les digo la verdad. No lo hice. Lloré en la oscuridad. Le susurré a mi difunto marido. Recé por una señal. Pero cuando llegó el momento de actuar, no dejé que su duda se convirtiera en mi silencio. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote si todavía importas, déjame ser quien te responda. Sí, importas. No es demasiado tarde para ti. No eres demasiado vieja. No estás delirando. Eres la última voz que algunos esperaban oír, y la más importante que jamás oirán.